Muy bien. Bueno, eh, nosotros entendemos de que este ministerio lo que trae es revelación respecto a la importancia de discernir espiritualmente eh, el gobierno. Nosotros, por el contexto en el cual vivimos, muy politizado, Argentina es un país muy politizado, estamos acostumbrados a tener una perspectiva muy humana del gobierno, en el sentido, primero, que la política es entendida como directamente a una asociación estrictamente partidaria. Entonces, la gente asocia política con partidos políticos, con políticos, y la asociación mental en el imaginario social es algo negativo. Los políticos son mentirosos, los políticos son corruptos, los políticos han saqueado el país. Entonces, por ahí incluso los cristianos, cuando empiezan una participación política, lo hacen también de una perspectiva como que participar en el gobierno está íntimamente ligado a una lucha partidaria, y piensan en hacer campaña. ¿Cómo vamos a hacer campaña? Vamos a hacer campaña con los criterios humanos. Hay que hacer eh, propaganda como los demás, hay que asesorarnos en marketing político, hay que buscar sponsors, hay que hacer alguna buena alianza, buscar algún buen apoyo. Entonces, lo que vamos a enfocar ahora es ver los principios espirituales desligados de esta visión como muy humana del gobierno, ¿sí? El primer principio que vamos a establecer es que Dios es gobernante por naturaleza. Los que estuvieron presentes en las conferencias que nosotros damos en las distintas ciudades, les entregamos algo en la mano que dice: Dios tiene corazón de padre, pero mente de gobernante. Esto es importante entender, que Dios mismo es gobernante. Toda la palabra, cuando nosotros vemos que Dios mismo se hace llamar Señor de señores, Rey de reyes, Juez de jueces, Él está mostrando su naturaleza de gobierno. Entonces, cuando Dios, aquí pongo solamente una de las muchas palabras donde Él mismo habla sobre Él, y fíjense esta palabra de Isaías 33:22, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Entonces, me gusta esta palabra porque muestra los tres poderes, ¿sí?, en la persona de Dios. Y esto es importante porque viene a redimir la visión que se tiene de la política como algo sucio, caído, corrupto, y nosotros por eso hablamos de gobierno y no de política, por los principios que vamos a explicar hoy, ¿sí? Este principio es uno de los más reveladores, y nosotros esperamos que cada persona que va a participar, que de verdad quiere gobernar en sus ciudades, lo pueda entender. Es el principio que el que gobierne en el mundo espiritual va a gobernar en el mundo terrenal, para el bien o para el mal. Es decir, nosotros vemos hoy cómo los gobernantes consultan, lo sepamos o no, pero todos tienen hechiceros, brujos, astrólogos, gurúes, que les van asesorando, ¿verdad?, en su campaña, en sus decisiones políticas, en las alianzas, porque entienden que hay una fuente de poder que es espiritual, de la cual ellos van a succionar ese poder y manifestarlo en su acción de gobierno. Nosotros tenemos que tener en claro que hay dos fuentes de gobierno, ¿sí? Las tinieblas y la luz, Dios y Satanás, son las únicas. Entonces, el que entiende esto y gobierna desde el espíritu, va a poder manifestar esa autoridad espiritual en el mundo terrenal. ¿Cuándo podríamos fracasar? Cuando nosotros creemos que solamente para gobernar la ciudad hay que hacer una buena campaña, hay que hacer una buena imagen, bueno, contrato buenos asesores, tengo el aval de un buen candidato, me metí en un partido que es el que más tracciona, y empezamos quizás con estrategias meramente humanas, y ya han fracasado. Ya está demostrado, muchos cristianos que conocemos han hecho un camino meramente humano y han fracasado. Algunos que han llegado
no han tenido las herramientas espirituales ni el peso espiritual para poder sostener su gestión, y fue o una gestión más, como cualquier otra persona, o no pudieron llegar, o el enemigo los destruyó porque estaban en un lugar de gobierno sin entender que era una guerra netamente espiritual. ¿Mm? Entonces, para poder gobernar nuestras ciudades tenemos que entender este principio espiritual. Quiere decir que nosotros vamos a tener que primero manejar términos espirituales para luego que ese gobierno espiritual se materialice o se evidencie en el mundo terrenal, ¿sí? El diseño original fue el gobierno, ¿sí? Fijémonos en uno de los versículos conocidísimos cuando Dios establece la creación, y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, henchid la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí busqué el origen de estas palabras en hebreo, y fíjense que las dos palabras que le da la palabra fructificar ya la conocemos, multiplicar se refería literalmente a que llenen la tierra de hijos, pero luego habla de dos palabras que las dos indican claramente gobierno. La palabra sojuzgar, que significa pisar hacia abajo, conquistar, subyugar, poner en cautiverio, forzar, mantener debajo, sostener, y la palabra señorear, que significa tener dominio, prevalecer, reinar, gobernar, ¿sí? Entonces, los verbos de acá son claramente de gobierno, ¿sí? Nosotros hemos entendido, y cuando nosotros enseñamos, decimos, bueno, lo que Dios le dijo al hombre era que cuide el huerto, no era que se dedique a plantar y a hacer crecer las plantitas, ¿verdad? Sino le dijo, yo sobre la tierra te pongo, vos sos hecho a mi imagen, yo soy gobernante, vos tenés la esencia de gobierno, te pongo en la tierra para que gobiernes. Vos sos mi representante, yo Dios soy creador, sojuzgo gobierno, a vos te pongo para que vos gobiernes. Y le da el gobierno, le entrega el gobierno en las esferas espirituales y terrenales, ¿sí? Le dice, vas a gobernar en el cielo, en la tierra, en el mar, en todos. Y el gobierno que Dios le da al hombre en Génesis 1 era total, era un gobierno completo. Ese era el diseño. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de ustedes se van a encontrar cuando alguno le pregunta, ¿cómo es eso que se te ocurre meterte en la política? Eso no es de Dios. ¿Cuántos han escuchado que se dice así? ¿Cómo se te ocurre? Pero eso es del diablo. Dios nos pensó gobernando. El diseño original era que nosotros hagamos su tarea, lo que Él hace en el primer, el segundo, en el tercer cielo. Dijo, yo les dejo a ustedes que acá en la tierra ustedes gobiernen. El diseño de Dios es de gobierno, ¿sí? Cuando nosotros podamos entender esto, vamos a poder transmitir los principios correctos a cualquiera que nos pregunte, a nuestro propio equipo, a la gente que dice, ¿por qué estás haciendo ese curso de política? ¿Cómo es eso que vos querés estar? A cualquiera que les pregunte, ustedes van a poder explicar, mira, Dios mismo nos entregó el gobierno y dijo, chicos, ustedes son mis representantes, quiero que gobiernen, ¿sí? Que sometan, que reinen, y todos estos verbos que les acabo de leer, ¿sí? El gobierno de la serpiente. Ahora, ¿qué pasó? Dios dice, bueno, yo los pongo a ustedes, pero ya sabemos que al capítulo siguiente el hombre cae. ¿Quién es el que engaña al hombre? La serpiente. La serpiente viene, fíjense ahí, Génesis capítulo 3, y le dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dice claramente la palabra que Satanás entró en la serpiente y la serpiente le engañó. Esto es importante saber porque Satanás estaba buscando la manera de quitarle ese lugar al hombre. Ahora, cuando nosotros leemos acá Satanás en la serpiente, en Génesis 3, ya había ocurrido previamente que Satanás había sido echado por su soberbia de querer él mismo gobernar. Lo vemos acá, por eso les puse primero el versículo de Ezequiel. Leamos ahí Ezequiel 28. Tú, querubín grande, está hablándole a Lucifer,
cubridor yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en el que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, yo te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando Dios crea, antes de que ocurra la creación incluso del ser humano, ocurre esto. Es más, ustedes sabrán que hay una línea teológica que dice que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 ocurre la caída de Satanás, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios nunca va a crear algo desordenado y vacío. Entonces ustedes podemos sacar ahí la conclusión de que esta caída de Satanás es entre el versículo 1 y el versículo 2, por eso había tinieblas, por eso había desorden. Y esa caída es la caída a causa de la altivez. Importante esto porque lo que hace caer a los gobernantes es la altivez. Lo que puede hacer caer a un hombre y a una mujer de Dios que aspiran al gobierno es la altivez, el orgullo, la soberbia. Por eso hay que mantener siempre un corazón humilde. Cuando Satanás cae, dice, tengo que de alguna manera volver a retomar el gobierno, porque él estaba en el monte de Dios. ¿Mm? Y desde ahí, dice la palabra, que le entró en la serpiente y le dice, ustedes van a ser como dioses. Y aquí es cuando el hombre cae en este engaño de la serpiente. Esto es importante, amigos, porque, y lo marqué ahí como algo relevante cuando dice el monte de Dios, porque Dios gobierna desde su monte. Cuando uno lee los salmos, habla de un lugar de gobierno que no es un lugar físico. Cuando la palabra de Dios habla de Sión, el monte de Dios, no en el Sinaí, no en el Horeb, es un monte espiritual. Si ustedes leyeron, yo estoy leyendo, ahí les voy a mostrar, hay un libro que tengo que se llama, lo recomiendo, es espectacular, es del profeta Johnny Enlow, que se llama La profecía de los 7 montes. Y habla que hay 7 montes que son lugares de gobierno que hay que conquistar para transformar una nación. La profecía de los 7 montes de Johnny Enlow. Y fíjense que acá dice que Satanás estaba en el monte y desde el monte fue volteado, desde el monte fue arrojado, ¿sí? Entonces, esto es importante porque desde ahí empieza Satanás a querer recuperar eso que él había perdido. Nosotros entendemos que los principales en el cielo eran Miguel, Gabriel y Lucifer. Eran los 3 porque Dios hace toda su creación, es para otra enseñanza, pero en 3, ¿verdad? Él es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cuando crea en su creación, ustedes saben, hay un primero, segundo y tercer cielo. Muchas de las cosas están creadas en 3 dimensiones. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, tripartito. Entonces, los que hemos estudiado sabemos que había 3 que eran los principales en el ejército de Dios, y era Miguel, Gabriel y Lucifer. Lucifer es el que cae, que es lo que se lleva, nosotros lo vemos ahí en la palabra, cuando Lucifer cae se lleva 1/3 de las estrellas, que las estrellas entendemos que son ángeles, ¿sí? Siempre en 3. Él intenta recuperar eso, dice, yo he sido echado de un monte de gobierno, yo voy a recuperar el gobierno, y entra a través del engaño, de la persuasión, de la lengua vípera, para conquistar al hombre. Esa enseñanza la compartió el pastor Fico en aquellos que estuvieron en las conferencias en vivo, presenciales, en Nacidos para Gobernar, cuando habla de que es la persuasión, el convencimiento a través de la palabra, la que siempre hechiza en la política. Aquí les quería mostrar, no sé si pueden ver algunas imágenes, solo a modo ilustrativo, pero para que vean que históricamente las principales culturas han tenido la serpiente como la fuente de poder. Fíjense aquí, les muestro, a ver si les puedo mostrar con el mouse, estas las pirámides mayas en la zona de Centroamérica, México y para abajo, que estas pirámides están hechas de una manera que cuando el sol da desde un lado,
se puede vislumbrar como una serpiente que va bajando, y acá está la cara de la serpiente, ¿la pueden ver? ¿Mm? Es la serpiente la que sube y baja, y cuando se pone el sol en un momento sube y después baja. Es un fenómeno óptico hecho, creado por los mayas y en todo el gobierno, en toda, perdón, la cultura inca. Nosotros hemos viajado mucho para lo que es Bolivia, Perú, donde estaba el imperio inca, todo es serpiente. Después les mostré uno de las, volviendo para culturas más antiguas. Ahí tenemos el gobierno, perdón, la cultura egipcia, siempre una serpiente aquí. Ya fíjense dónde está la serpiente está gobernando desde la cabeza, la serpiente gobernando. Después ahí le mostré otra de las culturas, por ejemplo, la cultura china, ¿sí? Siempre todo, y la japonesa, todo es serpiente. ¿Sí? Si ustedes, no tuve tiempo de ponerlo, pero cualquiera que ve desde una vista satelital, la muralla china es una serpiente. La muralla china es tremendo como es una serpiente literal, es tremendo, o sea, como muchas veces bueno, el río Nilo, que es uno de los, que a sus alrededores están los territorios que históricamente se han disputado, la vista aérea también muestra una serpiente, porque muchas veces la naturaleza toma forma de las potestades y los principados que rigen sobre esos territorios. Entonces, solo como para mostrarle cómo ha sido siempre la serpiente la que se ha introducido, la que se ha manifestado de una manera visible, pero es Satanás diciendo, yo tengo el dominio, yo tengo el gobierno, yo manifiesto el gobierno en la tierra. Y eso, sobre eso les quería mostrar, ¿sí? Las palabras donde hablan que fue Satanás el que tomó el gobierno por la caída del hombre. ¿Mm? Fíjense, Lucas 4, ese momento de la tentación de Jesús, dice la palabra, y le llevó el diablo a un alto monte. Nosotros los que vimos la película de Jesús, ustedes ven de que es como que Jesús lo llevaran a un lugar físicamente alto. Por más que uno se suba a la torre más alta del mundo, nunca podríamos ver todos los reinos del mundo. O sea que el monte al cual Satanás le lleva es un monte espiritual. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que fue elevado al segundo cielo, algún lugar donde se ven verdaderamente todos los gobiernos de la tierra. Porque dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Insisto, no te subís ni a la Torre Eiffel, ni al Empire State y ves los gobiernos, los reinos de la tierra. Imposible. Y le dijo el diablo, a ti, miren el descaro de Satanás, de decirle a Jesús, el Hijo de Dios, yo te puedo dar los gobiernos de la tierra. ¿Se imaginan? Jesús en esa conversación diciéndole, Satanás le dice, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos. Fíjense, porque a mí me ha sido entregada y a quienes yo quiero le doy. Tremendo. A ver, era una provocación. Estaba diciendo, la tierra que vos creaste, yo estoy a cargo, si querés yo te la puedo devolver si postrado me adoran. Es tremendo esta disputa, ese es uno de los versículos donde se ve claramente la disputa de poder. O sea, la disputa de poderes sobre territorios. Porque con todo respeto de muchos congresos cristianos, uno ve que muchos congresos llaman gobierno, ¿sí? Congreso de gobierno, pero se refiere a un gobierno espiritual, ¿verdad? Autoridad y gobierno, y se refiere, bueno, estrictamente a tareas de evangelismo, de discipulado, y están bien. Pero el gobierno, cuando uno estudia ciencias políticas, cualquiera que estudia y define qué es gobierno, es la manifestación de poder sobre un territorio. Siempre las disputas de poder son sobre territorios, sobre jurisdicciones, o sea, si hay una guerra, qué sé yo, la guerra de Palestina y la franja de Gaza, ¿qué disputan? Ellos disputan territorios. La disputa de poder con Satanás es por territorio, es decir, yo le digo, en mi territorio, que es Tucumán, yo voy a gobernar. Y Satanás dice, yo gobierno ahí. No, yo voy a gobernar. No, yo gobierno. Entonces, por eso es el choque. A ver, ¿por qué la guerra espiritual? Porque es una disputa de poderes en la tierra. Aquí Satanás le dice, yo te puedo dar
los gobiernos porque a mí me lo han sido dados. Y fíjense que dice toda esta potestad. ¿Quiénes son los que gobiernan sobre las ciudades? Las potestades espirituales. A ver, la autoridad, dijimos que la fuente de la autoridad es Dios, pero le da al hombre, el hombre al caer con la serpiente toma el gobierno y vuelve a decir acá, perdón, pero el que está al mando soy yo. ¿A cambio de qué estaba dispuesto a darle los gobiernos a Jesús? A cambio de la adoración. Le dice, si tú postrado me adoras. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? Porque siempre los gobernantes que pactan para tener poder de las tinieblas tienen que hacer algo, tienen que rendir algo, tienen que adorarle algo. Es sabido que hay muchos que incluso han dado hijos, dado esposas, han hecho pactos de muertes para tener poder. O sea, lo que Satanás pide siempre es algo, un precio muy alto. No es a cambio de dinero, o sea, nosotros sabemos que las negociaciones de por ahí políticas son a cambio de dinero, pero cuando hablamos de disputas de poder son a precio de sangre, a precio de adoración. ¿Por qué se creen que los que asumen a un gobierno, lo primero que hacen es ir, entregó la llave de la ciudad a la Virgen del Itatí? Fue lo que hizo Macri, se va a un lugar alto como lo es Jujuy y dice vamos a entregar la tierra a la Pachamama. En realidad no es la Pachamama, son las potestades que operan. Fíjense que yo estuve en Jujuy, en toda la parte de la zona de la quebrada de Jujuy, que son lugares súper altos, uno los puede ver, están hechos en los monumentos gigantes, esa imagen me faltaba ponerles, de los dragones, que son las serpientes, que son las que gobiernan en el Jujuy. Y así podemos decir cualquiera de los gobernantes van y dicen, en realidad fue una misa de acción de gracias para tal, pero le entregan la adoración a alguna potestad que sea generalmente es el patrono o la patrona o esa entidad espiritual a la cual la ciudad está pactada. ¿Por qué? Porque son esos los juegos de poder a cambio de ese gobierno que no es que le da gratis. No sé si me logro entender. Fíjense, Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. De vuelta Jesús explica, y es una palabra que él usa mucho y se la ve en la Biblia, que se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Es decir, Dios sigue siendo el que gobierna, pero es el príncipe, el que está por un tiempo gobernando en la tierra, es Satanás. Pero acá me gusta porque Jesús dice, Él no tiene nada en mí. Y este es el principio de cualquier hombre o mujer que quiere gobernar, que cuando tenga ese enfrentamiento con Satanás por un territorio, Misiones, los que están ahí, Chubut, Chaco, va a haber un enfrentamiento, ustedes van a decir, yo quiero ser un gobernante y yo quiero establecer los principios de Dios en esta ciudad. Entonces Satanás va a decir, no, y ahí en esa disputa, ¿cuándo uno puede prevalecer? Cuando no tenemos nada de lo que hay en el mundo, ¿sí? Aquí voy a hacer un momento, de dejar de compartir para decirle algunos principios. Cuando Dios de verdad nos escanea de alguna manera, por así decirlo, no, se fija el peso espiritual, no solamente lo hace Dios, Satanás también lo hace, Satanás se acerca a una persona, la huele, por así decirlo, y ve si esa persona tiene ambición, si esa persona tiene perversión sexual, si esa persona ha transado en robo, en mentiras, en cohecho, y la autoridad espiritual obviamente no se puede sostener, podrá aparentar para otros, pero la autoridad espiritual se va a basar en esa integridad que estaba con este principio. Dice Jesús, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Cuando nosotros, que yo sé que muchos de ustedes van a llegar a los gobiernos de sus ciudades, aquí es importante esto, nada tiene que encontrar el enemigo en nosotros, nada, nada.
Y si nosotros nos tenemos que preparar antes y decir, me tengo que poner en línea, en alinearme en todo. Hay gente, y nosotros vamos a muchos lugares y le decimos, si usted está cobrando un plan injustamente, si usted tiene dinero mal habido, si usted tiene amarras con una cuestión ilícita, si usted tiene cosas sin resolver, usted tiene que alinearse, usted tiene que estar, em, eh, que el enemigo no tenga nada para que este principio funcione, ¿sí? Para que mi autoridad verdaderamente esté basada en la luz, en la rectitud, en la justicia. Entonces viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Si nosotros vamos a hacer, supongamos nos lanza una campaña y dice, bueno, el eje de uno de mi gobierno, uno de los ejes de mi gobierno va a ser la anticorrupción. Para que eso se pueda prevalecer, no tiene que haber nada de corrupción en nosotros. No podemos pagar una coima a un oficial de tránsito. No podemos intentar hacer pasar algo en negro por las fronteras. Cosas que hoy en día en la cultura argentina es como, bueno, no es tan malo que uno haga. Y esas permisividades morales son parte de ese sistema. Y este principio donde Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí, es lo que nos va a hacer sostener y tener una solidez en todo lo que nosotros hagamos. Acá algunas de las chicas de mi equipo que están conectadas a la clase son contadoras. Un contador, por eso no solamente digo un gobernante en el sentido de aquel que va a hacer campaña, pero que puede decir he manejado las finanzas como el administrador fiel. Lo que Dios me puso para hacer, yo lo hice en justicia, eso va a tener un peso espiritual cuando esa persona quiera impartir justicia, impartir rectitud, honestidad, lo va a hacer porque su fuente está pura. Puede decir el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, ¿sí? Entonces, continuamos aquí los principios de gobierno, ¿sí? La restauración de todas las cosas incluye el gobierno. Nosotros escuchamos mucho pastores, ministros, que creen que una persona se puede restaurar. Bueno, vos estás en las drogas, pero el Señor te levanta y te puede hacer una nueva persona. Dios puede restaurar una familia, un matrimonio, estaban separados en adulterio, pero el Señor te restaura. Dios puede restaurar un barrio. Muchos predican y predicamos, ¿verdad? Que Dios mismo puede cambiar el ambiente espiritual de una casa. Pero ¿por qué no creemos? Todavía la iglesia tiene que aceptar esa revelación, que así como Dios puede restaurar una vida, una familia y un barrio, también puede restaurar todas las cosas. Y cuando la palabra dice todas las cosas, incluye la restauración de la autoridad de gobierno. Porque si no estamos hablando de que, bueno, Dios es poderoso para resucitar un muerto, pero no, ya que cambie todo el gobierno, ya que deje de haber corrupción, ya como mucho no, no es tanto, es como que Dios puede frenar una lluvia o cesar una inundación, pero frenar, qué sé yo, narcotráfico, no, ya mucho. Es como que, ¿por qué creemos que el poder de Dios es aplicable para algunas cosas sí, pero para otras no? Nosotros creemos que la restauración de todas las cosas incluye la restauración del gobierno, así como incluye la recuperación de las artes, de la economía, de la creatividad, de la música, de la economía, entre esas cosas también el gobierno. Y aquí les quería leer Hechos 3:21, dice, es cierto que es necesario que Él permanezca en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Una famosa palabra en Lucas 10:19 dice que Él vino a rescatar todo lo que se había perdido. No dice todos los que se habían perdido haciendo una acotación estricta a personas, sino dice todo lo que se había perdido. Entre lo que se ha perdido está el gobierno. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, está hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, cuando habla de recuperar todas las cosas, es que si el gobierno de mi ciudad, de mi provincia, de mi nación está caído, estamos en bancarrota, hay déficit, hay desempleo, hay pobreza, hay perversión, esas cosas, Dios dice, por medio de Jesucristo también pueden ser restauradas.
Y Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá habla también de que la iglesia, es decir, nosotros, sus hijos, dice, tiene que dar a conocer a los principados y a las potestades la sabiduría de Dios. Es decir, que es nuestra tarea recuperar eso y destronar a los principados y a las potestades para recuperar el gobierno para Dios. A ver, cuando nosotros pretendemos gobernar nuestras ciudades, no es para dárselo a un partido. Yo no voy a participar en las elecciones para decir, lo voy a hacer ganar a este candidato, voy a recuperar el gobierno para mi partido, para mi espacio político. Nosotros vamos a recuperar el gobierno para Dios. Por eso nuestra lealtad es a Dios, no es a un partido, no es a un espacio político, no es al candidato que me ha dado el ok, no es para el que me puso la plata. La lealtad y la fidelidad cuando alguien llega al gobierno es a quien lo puso, que es a Dios. Es para Él, para quien yo voy a recuperar el gobierno. ¿Sí? Y específicamente la restauración de la autoridad de gobierno. Apocalipsis 1:6, fijémonos cómo está a lo largo de toda la palabra, porque empezó con Génesis 1 diciendo, yo quiero que ustedes sojuzguen y gobiernen, y termina en Apocalipsis, o sea, toda la palabra traspasada, porque Dios quería que el hombre recupere el gobierno. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esta palabra tan conocida la hemos aplicado muchas veces solo espiritualizando, es decir, bueno, somos reyes y sacerdotes, pero gobiernan los impíos, pero los que establecen las políticas educativas, fiscales, laborales, educativas, de salud, todos son otros. Pero entonces nosotros somos reyes para adorar, reyes para otra cosa. No es así, no es que y ahí tiene que ver con un cambio de paradigma, de revelación y de cosmovisión de la iglesia, que no es que solamente hemos sido hechos reyes para Dios, para el más allá, para algún día en la eternidad, porque en la eternidad no vamos a tener que destrozar la pobreza, ni las injusticias, ni la corrupción, ni la perversión. Eso es algo que hay que recuperar ahora. En el cielo por eso no se va a necesitar milagros, porque en el cielo Dios ya ha establecido que nosotros vamos a gobernar ciudades. Pero cuando habla de reconciliar, esa reconciliación se tiene que dar ahora, en este tiempo, en esta instancia, en nuestras ciudades. Otra palabra, Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y dice en otra versión, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Desde ahí es donde nosotros gobernamos. A ver, para entender este principio, porque uno dice, listo, a ver, Satanás tomó el gobierno, él gobierna, ¿cómo entonces voy a gobernar yo en el mundo espiritual? Tiene que ver con pedirle al Señor que me revele lo que significa estar sentado en lugares celestiales. Cuando yo pueda comprender la iglesia de Cristo, ustedes, mis queridos hermanos, todos podamos dimensionar, a ver, yo estoy sentada junto con Cristo en el lugar celestial, desde ahí empiezo a gobernar mi ciudad, empiezo a legislar y profetizo, la injusticia va a caer, el narcotráfico va a caer, la pobreza va a caer, la maldad va a caer, el cohecho, la mentira, el engaño. Empiezo a legislar con mis palabras, con mi oración, profetizando, haciendo acciones que el Señor nos envía a hacer para conquistar las ciudades. ¿Desde dónde lo hago? Desde Sión, desde ese lugar celestial. Luego va a ser una cuestión solo de tiempo que ese gobierno se materialice en las ciudades. Pero no es al revés, no es que yo, bueno, voy a ganar la elección o trabajo con alguien para que me nombre y entonces cuando yo esté en ese cargo voy a gobernar la ciudad. No, es al revés, dijimos al principio, el que gobierne en el mundo espiritual va a gobernar en el mundo terrenal. Primero nosotros tenemos que tomar el lugar celestial que me corresponde y desde ahí gobernar, y eso luego
trabajar para que se materialice, se evidencie en mi tierra, en mi ciudad. Fíjense este versículo, que incluso hay canciones sobre esto, y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, ven y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Y dice, sus caminos nos enseñará y andaremos en él, porque de Sión la ley saldrá y la palabra de Dios de Jerusalén. Fíjense en esta canción que la hemos cantado, bueno, los que somos cristianos de hace mucho tiempo. Algunos me hacen así como diciendo, no la conocemos. Los que somos de hace más tiempo sí la conocemos. Dice, la ley saldrá de Sión. ¿La ley qué es? La ley es el gobierno. Sión, dijimos que no es un lugar físico. Sión es un lugar espiritual, es el monte de gobierno desde el cual Dios gobierna y en el cual ha dicho, yo voy a sentarlos a ustedes en estos lugares celestiales para que gobiernen conmigo. Dice que de ahí va a salir la ley. Es decir, que yo puedo ser, yo hoy soy una gobernante en mi ciudad, no porque tengo un cargo, porque lo que yo decreto se hace. Porque la autoridad que yo he entendido de parte de Dios trasciende si tengo o no un cargo, es una cuestión de una postura espiritual. La iglesia es la autoridad en las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque los gobernantes pasan, los legisladores, los concejales pasan, están 4 años y se van. La iglesia, como dice la palabra en Proverbios, dice los justos, dice son como la luz de la aurora, que su luz va en aumento hasta que alcanza la plenitud. La iglesia de Cristo estuvo, hay iglesias, congregaciones locales que sabemos están hace 50, 70 años y seguiremos estando. Aquellos que predicamos la palabra, vamos a trascender a los gobernantes, porque 4 años, algunos, bueno, que se extienden 8, 12, 16, pero como dice la palabra, pasan como la hierba y después dice, ¿quién tendrá memoria de ellos? Son como, dice el pasto que hoy florece, pero después echado al fuego. Pero los que entendemos que esto es una cuestión de un gobierno espiritual, vamos a trascender. El modelo bíblico es el modelo de Daniel. Daniel se calcula que estuvo más o menos 60 años en la gestión pública. Fue asesor de 4 distintos emperadores, de Darío, de Ciro, de Belsasar y de Nabucodonosor. Pudo prevalecer en un gobierno espiritual, porque dice Daniel 1 que él era el jefe de todos los hechiceros, de los magos, de los satanistas, él era el jefe. Por eso pudo trascender a los gobiernos que iban pasando. Quiero dejarles esta reflexión para ver si nosotros podemos aplicarlo en nuestras propias vidas, queridos amigos. ¿Qué rango espiritual tengo? No necesariamente me refiero a, bueno, soy colaboradora, soy copastor, soy guía de célula, soy ministro, soy apóstol, sino primero si entiendo la dimensión de mi llamado a nivel espiritual. Luego les voy a decir una cosa respecto al rango. Entiendo la autoridad que me ha sido dada. Si usted dice, la verdad que primera vez que pienso esto, bueno, yo les voy a sugerir que puedan pedirle al Señor, decirle, Señor, revelame la autoridad que me ha sido dada. Esto es algo que se va a ir construyendo en nosotros con el tiempo. La seguridad, la certeza del llamado, de quién es nuestro respaldo, quién es el que nos ha llamado. Nosotros estamos en un lugar, usted si trabaja en una gestión pública o algo, usted no está porque un político lo decidió poner, usted está porque Dios quiso que esté, y el día que llegue va a ser porque Dios le pone, porque la palabra dice Dios pone y saca reyes, Él pone y saca jueces. Cuando yo entiendo que llego a un lugar por soberanía y voluntad de Dios, es diferente. Yo no me voy a desvivir para agradar a un sector, a un partido, a un funcionario. Yo me debo a Dios. Respecto a esto, nosotros vemos la palabra, el mismo José en el libro de Génesis, ustedes saben que él dice que él era fiel en toda la casa de Faraón, lo admiraban, lo respetaban, dice que el mismo Faraón le dijo, pero lo único que te niego es mi esposa, pero yo con las manos atadas, con los ojos cerrados, te doy a vos todo porque te puedo confiar todo. Sin embargo, cuando él se negó de pecar, ¿por qué lo hizo? Si Faraón no estaba viendo. Potifar no estaba viendo.
cuando él podría haber aceptado esa propuesta de esta mujer. Sin embargo, él dijo, Dios me ve. A mí el que me ha puesto acá en este lugar es Dios. Yo me debo a Dios. Yo no me debo a una persona humana. Y ahí muchos han fracasado porque han creído que, no, para hacer esto, ¿qué van a decir si yo digo que no? ¿Qué van a pensar en mi espacio, mi jefe político? O mi jefe, quizás estás en un cargo no político, pero muchas veces nuestro parámetro es qué va a decir el hombre. Y aquí si yo entiendo que el que me pone, el que me llama, es Dios, mi decisión respecto a hacer o no hacer algo, aceptar o no aceptar, va a estar dada por quien me llamó. Amén. Y por último, esta pregunta, ¿tu nombre es conocido en el cielo? ¡Tarán! ¿Tu nombre es conocido en el infierno? Aquí me refiero a si somos conocidos en términos espirituales. Veamos nosotros el ejemplo en el libro de Hechos, ustedes saben, los 7 hijos no me acuerdo el nombre. Dice que ellos andaban expulsando demonios y ellos decían, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y le dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea que los demonios no le conocían. Decían, reconocemos la autoridad de Jesús y a Pablo en todas las ciudades le conocemos, pero ustedes quiénes son. Entonces, ¿saben qué, hermano? A veces nosotros decimos, bueno, vamos a gobernar. Yo quiero ser la directora de cultura de mi ciudad, quiero ser la ministra de Hacienda, quiero ser el intendente, el concejal. Y no se nos conoce la dimensión espiritual a la cual nos vamos a enfrentar. Es una cuestión de vida o muerte. El diablo puede mandar a alguien para destruirlo como hicieron estos demonios que terminaron desnudos y rasguñados, porque hay gente que se mete a hacer algo a la cual, uno, no ha sido llamado, dos, no tiene rango espiritual, no tiene peso espiritual, y termina siéndole contraproducente. Terminan estando destruidos literalmente por el enemigo. Cuando muchas personas se nos acercan a nosotros, a veces me escriben en las redes y dicen, yo quiero, siento que tengo ganas de participar en la política, me han ofrecido. Mi primera pregunta es, ¿Dios te llamó a esto? ¿Dios te llamó? ¿Estás seguro que es Dios el que te ha puesto, el que te ha conferido esto? Y hay algunos, bueno, empiezan a patinar, se dice en tucumano. Porque si Dios no te ha llamado, no te metas en algo en lo cual te puede destruir el enemigo. No es algo para generar miedo, sino así como, a ver, pongamos otro ejemplo, el ministerio pastoral. Si alguien se lanza a abrir una iglesia y no tiene el llamado, no tiene la cobertura, no tiene la vocación, no tiene la preparación, no tiene el respaldo, así como abrió esa iglesia se va a cerrar y sus hijos se van a perder en el mundo, como le ha pasado a mucha gente que me han puesto de pastor y no tiene la carga y no va a poder no va a subsistir en el tiempo. Entonces, así como se requiere una claridad para el llamado, tanto como para ser pastor, como para cualquier otro ministerio, el gobierno es un ministerio y es un ministerio serio. Y yo les hago esta pregunta a ustedes para que ustedes puedan, para que ustedes puedan reflexionar su propia vida. Si verdaderamente tienen claridad del llamado. Si es Dios el que les ha llamado, Dios les respalda. Si es Dios el que les ha llamado, Dios te provee, Dios te protege, Dios te empodera, Dios te da la autoridad. Ahora, si no tiene la claridad del llamado, entra en un tiempo de búsqueda de Dios y le Señor, necesito una palabra, porque en los momentos difíciles, cuando no te respalda nadie, cuando te va mal en las encuestas, cuando te va mal en las elecciones, cuando te quieren echar, cuando nadie te respalda, lo único que te queda es el llamado, lo único que te puede sostener es decir, yo tengo una palabra, el Señor me dio una profecía, el Señor me dio una promesa y yo me sostengo esa palabra cuando todo se desmorone. Porque cuando está todo bien, es más fácil, pero en los momentos difíciles, ¿qué te sostiene? Si el Señor me dio esta palabra, Él me mandó, Él me envió, yo estoy aquí porque el Señor quiso que yo esté.
He hablado con muchas personas que en los momentos de crisis recién se hacen esa pregunta. ¿Será Dios que me ha llamado? ¿Será Dios que me ha mandado? Tarde, porque están en un lugar en el que ya no pueden hacer un paso atrás. Pero qué bueno que es que cuando uno se involucre, ahí nomás uno ya puede decir, yo me involucro en esto porque ya sé que el Señor me llamó a hacer, yo tengo la seguridad del llamado, yo estoy segura de lo que el Señor espera de mí. Esta tierra es el territorio que el Señor me asignó a gobernar. Esos principios queridos amigos, son el ancla segura, son lo que te va a sostener de verdad en los momentos difíciles. Hablaba con un amigo que está en campaña y al principio parecía que venía todo bien. Sos el candidato oficial, tenía respaldo, tenía gente, y después le dijeron, bajate porque vos no vas a hacer, va a ser otro, como suele pasar en la política, ¿verdad? Y entonces, y le digo, ¿qué vas a hacer? No, dice, Dios me ha llamado a mí. Yo no dependo de si me dicen que soy o no el candidato. Dios me llamó. ¿Tenés palabras? Sí, tengo palabras. ¿Tengo seguridad? Tengo seguridad. Yo sigo adelante. Entonces, qué lindo es cuando alguien puede decir, yo estoy en esto porque es el Señor el que me ha dado una palabra. Y si es el Señor que te ha dado esa palabra, tienes que buscar crecer en tu autoridad espiritual. Si el Señor te ha mandado a hacer cosas por tu ciudad, una de las cosas que dan autoridad espiritual es la intercesión. Cuando alguien intercede por su ciudad, ora por su ciudad, clama, ayuna, Dios le da un corazón para gobernar la ciudad, porque se duele con lo que se duele, está orando ve las noticias de los jóvenes, las adicciones y llora por eso, ve las noticias de la pobreza, ve las noticias de la desocupación, ve los accidentes, ve la corrupción y se duele, entonces ora por eso. Y en intercesión, Dios le empieza a llevar a nuevos niveles de intercesión de guerra, intercesión de conquista, y su corazón se va preparando para verdaderamente estar en el rango espiritual que requiere para gobernar esa ciudad. Dios no le va a entregar la tierra a alguien que no la ama. Dios le da la tierra a los que aman la tierra. Por eso es un hecho que inminentemente va a suceder, que Dios le va a quitar la tierra a los impíos. Dios le va a quitar porque los impíos solo la saquean, los impíos no aman la tierra, ellos aman sus propios deseos, gobiernan por ambición. Pero cuando Dios, ¿sabe por qué algunas veces Dios todavía no les ha quitado? Porque si le quita a alguien le tiene que dar, no puede quedar acéfalo un gobierno. Cuando Dios le quite, ¿a quién le va a dar? Le va a dar a los que le aman, a los que aman la tierra, a los que están en justicia. Entonces, va a ocurrir este traspaso, se les va verdaderamente a quitar a los impíos y se les va a dar a los hijos. ¿Mm? Pero ahí tenemos que estar listos nosotros. Señor, quítale a los enemigos, a los impíos, a los que no temen tu nombre, a los que solo han saqueado la tierra, a los que la han prostituido, y dámela a mí. Pero para eso, hermano, tenemos que tener un rango espiritual. Usted tiene que crecer en niveles de intercesión, niveles de justicia, niveles de integridad. Como nos contaba la clase anterior, Fabricio Alvarado, decía, cuando vengan a destruirte, van a sacar tu vida íntima, van a poner en las noticias, van a hacer fake news, van a difamarte, van a buscarte con cámaras ocultas, con filmaciones, van a sacar posteos de tus redes, de tu vida anterior, de si estudiaste, si terminaste de estudiar, la novia que tuviste hace 1000 años, miles de cosas, y se van a buscar todos los detalles para hundirte. Entonces, si yo sé que meterme en esto decía, esa frase me quedó retumbando, decía, vas a tener amigos falsos y enemigos verdaderos cuando uno se mete en la política. Y es verdad, entonces, si van a buscarnos todo, que cuando se nos encuentre, que nos encuentren en justicia, que nos encuentren en integridad. Y respecto al rango espiritual, si usted dice, yo no tengo el rango ni de pastor, ni de ministro, no tengo ninguno de los ministerios, usted necesita tener un respaldo ministerial. Es decir, bueno, no solamente, cuando me refiero a respaldo, no es solamente que usted le haya noticiado, mi pastor sabe de esto, ora por mí. Me refiero de verdad a un equipo que esté orando, que esté intercediendo, que te estén cubriendo, que te estén dando palabra. Si es un apóstol, si es una cobertura apostólica y profética, mejor. Porque para los rangos, para esta lucha, en la guerra espiritual, el gobierno, los que pueden arrebatar el rango para arrebatar el gobierno, es el rango apostólico el que se requiere. Entonces, no sé respecto a tu congregación, respecto a tu pastor, pero que puedas buscar
tener una cobertura seria, genuina, fuerte, de gente que de verdad te esté sosteniendo, porque dijimos que va a ser el gobierno espiritual primero el que se conquiste, para luego materializarse en el gobierno terrenal. Entonces, si vos estás bien alineado, estás bien fortalecido, nos contaba Fabricio Alvarado en la clase anterior, yo le dije, contá quién es tu cobertura. Y dijo, el apóstol Ronnie Chávez es mi cobertura. Entonces, por ahí no es que uno dice, yo voy a pelear la presidencia de mi país, voy a pelear la intendencia, ni me congrego. No estamos jugando, hermano, estamos disputando terreno. Esto es una guerra, así como yo les dije, así como se disputan territorio palestino y están dispuestos a tirar una bomba atómica para poder tomar un territorio, estamos en lo mismo. Usted está diciendo, esta intendencia, esta provincia, la educación de mi ciudad, la cultura, la economía, yo la estoy por empezar a tomar este territorio, es una guerra, porque los que la están dominando no están dispuestos a soltar, bueno, ahí han venido los cristianos, le vamos a dar, ¿qué te parece? Ustedes se imaginan una conversación ahí entre los demonios y las potestades, les demos, y los evangélicos ahora se han puesto las pilas, la verdad que se lo merece, y le entreguemos. ¿Ustedes creen que van a decir así con moño? No, van a decir, a nosotros no nos saca nadie. Miren la osadía que tuvo, y que les leía recién, Satanás, de decir, si vos me adorás, te voy a dar lo que a mí me ha sido dado. O sea, si a Jesús le hacían esa propuesta, a nosotros nos van a hacer propuestas peores, propuestas de engaño, de ambición, de robo, de negociaciones ilícitas, nos van a tentar. Si Dios, si Jesús mismo fue tentado, el diablo no va a tener problemas para venir a tentarnos a nosotros. Y ahí son parámetros de justicia los que nos van a sostener, parámetros espirituales, y esto que les decía recién, el rango espiritual, el rango que se requiere para esas potestades. Porque por ahí para uno poder enfrentar quizá otras cosas menores, bueno, en mi familia hay enfermedad, oro y se va el demonio de enfermedad. Oro y mi hijo se sana de la fiebre. No estamos hablando de ese rango, estamos hablando de principados y potestades, que son los que gobiernan ciudades, naciones. Nosotros en Argentina, a ver si tuviésemos que empezar a pensar, ¿qué serían las potestades? Idolatría. Ustedes se recorren Argentina y hay una potestad de idolatría, ven los nombres de nuestras ciudades, todos los nombres puestos por los españoles, son re idólatras. Lo que gobierna es el catolicismo, la ceguera que opera en la mente a través de la idolatría. Los principales gobernantes, como yo les decía, van y hacen misa, entregan de ciudades, los otorgan como patronos, porque hay una potestad de idolatría tremenda. ¿Qué otras potestades podemos ver? De corrupción. Argentina, generalmente en los rankings mundiales de corrupción está así top, es para nuestra vergüenza. Mentira, cohecho, ambición, ¿cómo es lo que llama esto? Robo, el robo, pero de todo tipo de robo. Entonces, hermano, me refiero a esto de estar preparados al nivel espiritual para lo que se viene. Por último, decirles esto, no es que una persona va a ser la salvación. Por ahí se ha predicado mucho de una visión salvífica. Necesitamos un presidente evangélico. ¿Cuántos han escuchado que se ha dicho así? ¿Ah? Ay, si tuviésemos, porque lo tenemos a más escribir en este que tenemos y el anterior, ¿cómo no tenemos un presidente evangélico? Si hubiese un presidente evangélico y la estructura institucional de corrupción aceptada, generalizada, extendida, de ambición, de mentira, de todas las que estuvimos hablando, siguen estando, por más que haya un presidente evangélico, ¿no? Se va a transformar el país, ¿entiendes? Entonces, no es que necesitamos una persona cristiana. Va a haber, y por eso tenemos que orar, y esto de conocernos unos y otros en todo el país, gente que también está en el gobierno, tiene que haber un movimiento que sea la iglesia la que llegue a gobernar, no solo uno, ¿sí?
Necesitamos muchos justos, uno en cultura, otro en educación, otro en juventud, otro en el Consejo Nacional de la Mujer, otro en el INADI, por favor, otro en Hacienda, otro en presupuesto, otro en diputados, varios en senadores, varios en el Ejecutivo, varios en todo lugar. ¿Sí? En todos esos lugares, entonces sea la iglesia la que leude con su luz, porque si creemos que es uno, hermanos, vamos a, primero que la gente va a desresponsabilizarse, no, que llegue un cristiano y listo. Y después que uno solo no puede hacer la gran batalla. Esto se trata de que sea un movimiento y yo les pido que oremos por esto. Por eso empecé hablando de las elecciones del año que viene. Tenemos que orar, Señor, que sean muchos justos, que sean, nosotros tenemos un diputado cristiano evangélico y una senadora. No necesitamos uno, necesitamos muchísimo. Con uno no hace nada. De 257 nosotros necesitamos una afluencia de muchos hijos e hijas de Dios involucrados en el gobierno, en muchos niveles, en muchos estratos, no solo cargos electivos, cargos de carrera, cargos que son los que ustedes saben que vienen escalando con el tiempo, con preparación. Entonces, creo que tiene que generarse un movimiento. Y una de las cosas que el Señor nos mostró, y un profeta con el cual hablábamos nos confirmó esto, que en esto de la iglesia participando en el gobierno se va a dar en etapas y los poderes que vamos a conquistar van a ser en este orden: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Porque el poder judicial es el que más va a tardar, el más difícil, el que más pactado está, el que ni siquiera hemos intentado aspirar. Hoy en día, por lo menos, hablamos con muchos de ustedes: che, quiero ser concejal, yo voy a ser candidata a diputada provincial. Bueno, muchos de ustedes están queriendo llegar y es genial, pero legislativo, después hasta que tengamos gobernadores, intendentes, presidentes, no es que ahora recién nos pusimos las pilas y el año que viene vamos a tener un presidente evangélico. No es así, hay que entender procesos. Y el último que la iglesia va a recuperar, pero no menos importante, es más, yo diría que es el más importante que los demás, es el poder judicial. Y fíjense que los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Argentina vienen siendo los peores, pero de Latinoamérica, del mundo. Los presidentes de las Cortes Supremas, este año hace poco, fue recién la nueva designación, todos masones, todos pertenecientes a logias, pero abiertamente declarados masones, perversos, con principios, ustedes saben que marcan una línea para la administración de justicia a nivel nacional que nos ha afectado. Argentina es uno de los países más impunes del mundo, donde la impunidad está generalizada, no solamente que hay crímenes impunes respecto a gente que muere, a familiares de víctimas de gatillo fácil, sino de, nosotros no tenemos ningún expresidente en la cárcel. ¿Sí? Eso fue histórico lo que pasó en Brasil recién, pero todos están procesados y ahí están, y nosotros, la mayoría de los que han saqueado el país son hoy senadores. Cuando vimos las elecciones, la otra vez, perdón, las votaciones del aborto, la mayoría de los que están sentados ahí tienen causas judiciales. Entonces uno ve que lamentablemente la justicia, como dice la palabra, es un trapo de inmundicia. No que nosotros la vamos a entregar a manos de los malvados y nos vamos a decir, bueno, está en manos de los injustos. No, tenemos que preparar jueces. La iglesia todavía no ha visualizado, pero ruego al Señor que se despierte esto de poder decir: tenemos que tener jueces, tenemos que tener fiscales, tenemos que tener los de la corte, tenemos que tener en primera instancia, en familia, los constitucionalistas. El poder judicial es un área en el cual también los hijos de Dios tienen que tomar, tienen que poseer. Así que quería abrir esta parte cerrando esto primero con una oración y luego poder abrir a preguntas, ¿verdad? Para todos, para que sea el Señor el que nos revele esto, ¿sí? Que nosotros podamos dimensionar la autoridad espiritual que nos ha sido dada, ver si todavía queda algo en nosotros de ese hechizamiento a través de la persuasión, a través del gobierno de la serpiente. Y si entendemos la autoridad que nos ha sido dada, vemos que estamos preparados o no para poder tener ese gobierno espiritual para que luego con el tiempo se manifieste en nuestras ciudades. Así que si me permiten, antes de poder dar la voz a todos ustedes, voy a hacer una oración. Amén. Padre Celestial, yo ruego que tú
despierte, Señor, un nuevo nivel de revelación en mis hermanos, para que comprendan el llamado al gobierno, para que se les revele los lugares celestiales en los cuales estamos sentados, que les sea revelado el rango espiritual, la autoridad que nos has otorgado. Señor, yo profetizo que son tus hijos los que van a gobernar las ciudades. Profetizo que les será quitado el cetro a los impíos y será traspasado a tu iglesia. Profetizo que se levantan hombres y mujeres justos, hombres y mujeres que temen tu nombre, que viven en integridad, que viven en justicia, en santidad, y que son los que van a reconciliar el cielo con la tierra. Vamos a recuperar lo que había sido perdido, Señor. Declaro esta palabra que dice en el libro de Romanos, que la creación ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Profetizo esta palabra sobre todo Argentina, Señor. Y al ver este video, los que están ahora, los que lo verán en sus distintas ciudades, serán despertados a comprender el rango espiritual, Señor. Y pronto, pronto las ciudades serán gobernadas por justos, Señor. Declaramos que cae el poder de los impíos, cae la masonería, cae el gobierno de la serpiente, conforme a la palabra que tú mismo dijiste, que nosotros pisaríamos la serpiente, la pisamos en el nombre de Jesucristo y retomamos lo que tú nos has dado a gobernar, que es la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos.